Muy buenas y bienvenidos a Ciencia en Movimiento, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento y readaptación. Yo soy Federico Gómez y seré el encargado de acompañarte en este viaje, así que ponte cómodo que empezamos. Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer episodio de Ciencia en Movimiento. Hoy estoy aquí con un invitado muy especial. Muy buenas, Dani, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenido tío, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es para mí un auténtico placer el que pueda estar hoy aquí. Y bueno, antes de empezar a meternos ya en materia, por si alguien aún no te conoce, me gustaría que te presentara y nos contara un poquito, pues, quién es Daniel Varela, qué es lo que está haciendo durante estos años hasta el día de hoy. Bueno, pues Daniel Varela es un fisio que estudió en la Universidad de Granada, aunque soy de Almería. Y bueno, desde el principio me empecé a dar cuenta que la fisioterapia clásica, tal como se concebía por lo menos en la facultad donde yo había estudiado, se basaba principalmente en herramientas pasivas, y yo empezaba a ver que los pacientes no terminaban nunca de recuperarse, que a lo mejor mejoraban a nivel de dolor pero no de funcionalidad o de calidad de vida. Y un poco por casualidad empecé a hacer formaciones de ejercicio, me enamoré del ejercicio y hasta el día de hoy, que trabajo prácticamente casi el 100% de mis sesiones con ejercicio, educación, trabajo algo de terapia manual, pero siempre desde un punto de vista completamente activo. Estás casado con el ejercicio, ¿no? Estoy más que casado. Si hay un paso más, ahí estoy yo. Muy bien, Dani, te ha quedado bastante claro. Bien, en el podcast anterior estuvimos hablando sobre control motor, vimos un poquito qué era, y para resumir un poquito vimos que el control motor es esa disciplina que se encargaba de estudiar los mecanismos que subyacen al control del movimiento. Para estos mecanismos, la información sensorial juega un papel muy importante. Sabemos que cuando se da una lesión no solo se daña el tejido, sino que se produce una alteración de parte de esa información sensorial. Sobre todo la información somatosensorial se ve muy afectada. Esto tiene efectos sobre el movimiento y sobre el dolor. Hoy quiero hablar contigo, Dani, sobre las herramientas que nos permiten trabajar sobre esto y que nos cuente un poquito sobre su evidencia científica y la experiencia que tú tienes trabajando con ella en clínica. Así que sobre esto va la siguiente pregunta. Para aclarar conceptos, ¿qué es la información somatosensorial y qué rol puede jugar cuando hablamos de movimiento? Bueno, la información somatosensorial realmente sería todo tipo de información mecánico, térmica, química que proviene de nuestro cuerpo, ¿vale? Al final, nuestro sistema nervioso, una de las grandes funciones que tiene es de recolectar, de recoger toda la información del medio interno y también del medio externo, y a ese conjunto de información es como podríamos denominar la información somatosensorial. Bien. ¿Y qué rol puede jugar a la hora de construir el movimiento, de formarlo? El rol que tiene es fundamental, puesto que al final, dependiendo un poco del modelo teórico al que quiera un poco referenciar, todos ellos tienen en común que para poder producir un movimiento se debe de tener cierta información sobre el entorno que nos rodea. Al final, el movimiento, entendido como una respuesta ante una determinada demanda del entorno, cuanto más información se tenga de este a través del sistema somatosensorial, mejor, o por lo menos mayor probabilidad de éxito en cuanto a la respuesta. Así pues, como bien has comentado, cuando se produce una lesión, no solo la estructura se ha visto involucrada, sino que también la información que proveía esa estructura a nuestro sistema nervioso también se altera. Y muy probablemente muchos de los déficits que podemos encontrar después de una lesión o incluso en procesos de dolor se puedan deber a este hecho, a que no se termina de restablecer esa información que provenía antes, o por lo menos cuando se tiene en cuenta no se le da la misma importancia que a otros factores. Así que yo creo que es un buen paso para empezar a darle la importancia que tiene.
Exactamente, justo a eso iba, a qué ocurría con esa información cuando nos lesionamos. Creo que lo has dejado bastante claro, que también se ve afectada, es decir, que es importante y que tenemos que tenerla en cuenta. Entonces, una vez que esa información se ha visto alterada durante una lesión, ¿a qué niveles puede afectar esto a una persona? ¿Vale? A todos. O sea, realmente nosotros podríamos, digamos, establecer diferentes subniveles en base un poco a dónde queramos buscar las adaptaciones. A nivel un poco del sistema nervioso, muy probablemente cuando se produce una lesión, imaginaros la rotura del ligamento cruzado anterior, ¿no? Que yo creo que es un poco como la lesión de la que más hablamos. Ese ligamento, más allá de tener una función de sujeción pasiva, por supuesto, todo el tejido está completamente inervado. Tiene una gran cantidad de receptores mecánicos que están continuamente informando a nuestro sistema nervioso de qué cambios se están produciendo con el movimiento. Al final, esto permite que el movimiento se dé de forma mucho más precisa. Sí, al final, saber lo que está pasando en todo momento alrededor de esa articulación. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que cuando se produce esa rotura, ¿vale?, hay gran parte de la información que va a dejar de llegar. Además, debido al proceso inflamatorio, los tejidos que están alrededor de la lesión, aunque no se hayan visto involucrados como tal en la lesión, sí que van a cambiar, por ejemplo, los umbrales de activación. Con lo cual, esto pone en una situación bastante comprometida a nuestro sistema nervioso, porque hay una parte de toda la información que está proviniendo de esa área que empieza a llegar de forma alterada. Puede ser disminuida, de forma poco precisa. Y al final nuestro sistema siempre tiene que adaptarse, que yo creo que es uno de los grandes términos que muchas veces se nos olvida comentar, porque a diferencia, por ejemplo, de un coche, cuando tú quitas una pieza, el coche no puede reemplazarla, necesita que lo lleve al mecánico y que pongan una nueva. Nuestro cuerpo no funciona así. Realmente, cuando se da un cambio o se da una demanda, en este caso una falta de información sobre esa zona, nuestro sistema tiene que tener la capacidad de dar una respuesta precisa. Y a partir de ahí se ponen en marcha muchos mecanismos. Uno de los más conocidos es la reponderación sensorial. Si nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, ¿vale?, tiene diferentes vías de obtener información, como por ejemplo, hemos hablado del sistema somatosensorial, pero a nivel visual también adquirimos una gran cantidad de información. Pues por ejemplo, la reponderación sensorial lo que nos viene a decir es que de ese conjunto de vías informativas, si una de ellas se ha visto momentáneamente o de forma transitoria alterada, nuestro sistema va a dar mayor importancia al resto. Y ahí, por ejemplo, la vista se vuelve una de las vías más importantes. Esto ha llevado a diferentes grupos de investigación, como por ejemplo el de Grooms, a hablar de una cierta dependencia a nivel visual cuando se ha producido una lesión. Y sobre todo con el caso del cruzado se ha estudiado mucho. Entonces, se pueden dar cambios en muchos niveles. Hemos hablado un poco del sistema nervioso, pero es que incluso a nivel del individuo, de la persona, la experiencia que se da después de este tipo de alteraciones pueden estar detrás, por ejemplo, de los fenómenos de inestabilidad, ¿vale? La inestabilidad entendida como esa percepción, esa experiencia de no poder controlar el movimiento de una determinada articulación en una determinada tarea, puede deberse a una falta de precisión a la hora de dar ese comando motor, ¿vale? Y por supuesto también es una muy buena forma de intentar proteger un área, puesto que si no estamos seguros de que realmente va a responder, normalmente nuestra respuesta es disminuir la participación de esa área, de esa rodilla, de ese ligamento en el conjunto de las tareas, con lo cual a corto plazo, en cierta manera, esa sensación o esa percepción de inestabilidad nos protegería. Puede tener un rol protector, exacto. ¿No? Sí, el problema viene siempre a largo plazo, porque el dejar de hacer cosas durante un cierto tiempo, como hemos dicho, nos puede proteger. El problema es que a largo plazo
si las tareas o las demandas son necesarias para nuestra supervivencia. Imaginar un jugador de fútbol o un jugador de baloncesto que necesita correr, sprintar, cambiar de dirección, saltar, y por tanto se va a poner... va a tener que realizar todo este tipo de movimientos, necesita poder hacerlo de forma segura y de forma precisa. Esto es un ejemplo muy claro, pero en nuestro día a día, por ejemplo, si nosotros tuviésemos inestabilidad a nivel del hombro, que en ciertas posiciones notamos que no está seguro, muy probablemente dejaremos de utilizarlo. ¿El problema cuál es? Pues el desacondicionamiento, el miedo que se puede llegar a desarrollar, muy probablemente será mucho más limitante que lo que al principio era una forma de protegernos. Exacto, a largo plazo va a tener unos condicionantes diferentes. Totalmente. Vale, Dani, yo creo que ha quedado muy claro tanto lo que es la información sensorial como lo que ocurre con ella cuando nos lesionamos. Ahora bien, vamos a ver lo que podemos hacer nosotros. ¿Qué herramientas tenemos para poder trabajar a este nivel, el nivel de la información somatosensorial, una vez que se ha visto alterada tras una lesión? Hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Algo que tenemos que entender es que nuestra piel es, sin duda alguna, uno de los órganos somatosensoriales o sensoriales más importantes. La gran cantidad de información que obtenemos de todos los receptores que hay a nivel cutáneo es brutal. Con lo cual, todo esto ha llevado a utilizar la piel como medio para intentar restablecer esa información. Y ahí entramos dentro de una herramienta o una técnica que es la discriminación táctil y espacial. Esta herramienta para mí es una de las principales a utilizar cuando se ha producido una lesión o cuando después de una lesión se sigue teniendo dolor, o incluso cuando hay dolor sin ningún tipo de antecedente de lesión principal. Bien, como dices, tenemos muchas herramientas. Bueno, hoy vamos a centrarnos en esta por un tema obvio de tiempo. Exacto. Y bueno, háblanos un poquito más de esta discriminación táctil espacial. ¿Qué es y de dónde viene? ¿Dónde ha salido esto? Bueno, la discriminación táctil espacial realmente es un poco un nombre que le pongo yo, porque se le puede encontrar de diferentes formas, un poco dependiendo de dónde busques. Por ejemplo, en fisioterapia hay un método que se llama el método Perfetti, que se utiliza con pacientes neurológicos, pero que está basado en la discriminación táctil espacial. Si te vas, por ejemplo, al campo de la neurología, simplemente lo pueden llamar como entrenamiento discriminatorio. Así que, dependiendo un poco, ya os digo, del campo donde busquéis, lo podéis encontrar de un nombre o de otro. Pero al fin y al cabo, la discriminación táctil y espacial no es más que realizar un determinado estímulo a nivel de la piel y que ese estímulo sea capaz de promover un aprendizaje. En este caso, el aprendizaje que queremos hacer es a nivel sensitivo, pero con el objetivo de que nos ayude a mejorar la respuesta motora o intentar disminuir la respuesta protectora del dolor. Entonces, un ejercicio muy sencillo que yo creo que a todos nos puede ayudar un poco a intentar visualizar esta herramienta es la discriminación de 2 puntos. Todos los oyentes podéis coger ahora mismo 2 palitos, ¿vale? O 2 bolis y dejarlos caer sobre la piel a la vez de un compañero, de tu hermano, de tu hermana, de tu padre, de tu madre, de alguien que tengas cerca. Si esa persona no está viendo el estímulo, ¿vale?, que es muy importante, para que se produzca un entrenamiento, en este caso, de la discriminación de 2 puntos, simplemente hay que pedirle que diferencie cuando nota 2 puntos separados o un único punto junto. Aquí es donde está la gracia, que realmente nuestro sistema va a tener que adaptarse, ¿vale?, va a tener que responder cuanto más cerca pongamos los 2 palitos o los 2 puntos del boli, porque mayor precisión va a necesitar este sistema somatosensorial para poder discriminar si realmente los puntos están separados o los puntos están juntos. Entonces este sería un poco un ejemplo de un trabajo muy sencillo de discriminación táctil que podemos hacer todos en casa. Genial, ha quedado súper visual. Entonces, Dani, vamos a ver ahora los efectos que tiene
esta discriminación táctil. Yo he escuchado un poco hablar sobre ella, a ti entre ellos, y vamos a dividirlo en 3 puntos. Vamos a ver los efectos que tiene a nivel del receptor, a nivel medular y a nivel cerebral. Vale, mira, a nivel del receptor, sobre todo cuando se ha producido un proceso inflamatorio, que es algo común después de una lesión, el entrenamiento de discriminación táctil nos puede ayudar a volver a equilibrar o a restablecer los umbrales de activación. Esto que parece un poco complicado se puede hacer bastante más sencillo. Imaginad todos vosotros que nuestra piel está llena de radares de velocidad, ¿vale? Estos radares de velocidad, como los de la carretera, no están todo el rato echando fotos, sino que necesitan de un estímulo específico para que se dispare la foto. ¿Cuál es este estímulo? Pues la velocidad del coche. En el caso de nuestra piel va a ser la intensidad, por ejemplo, de un determinado estímulo. Los receptores de nuestra piel, como ya he dicho, no podrían estar todo el rato mandando información porque al final saturarían de información nuestro sistema nervioso central. No se podría gestionar, ¿vale? No sería eficiente. Con lo cual se ponen diferentes umbrales a los cuales ya se empieza, una vez que el estímulo ya supera ese umbral, ya sí que se manda esa información. Recordad siempre el radar del coche. Entonces, cuando se produce un proceso inflamatorio, un poco la idea o el objetivo que tiene nuestro cuerpo es obtener más información. Por eso baja el límite de velocidad, baja el límite por el cual ya empieza a mandarse información. ¿Cuál es el problema? Que obviamente se manda más información, pero esta información es menos precisa. Porque si antes el límite lo teníamos a 120 km por hora, ahora lo tenemos a 60. Con lo cual empezamos a mandar fotos cuando pasan los coches a 60, a 70, a 80, a 90, a 100, a 120 y así progresivamente. Pero, ¿realmente es importante toda esta información? Bueno, realmente no, porque al fin y al cabo la más importante, o en cierta manera la que más relevancia va a tener, van a ser aquellos estímulos que realmente puedan, ¿no?, suponer una amenaza, sobre todo en el caso del dolor. Con lo cual, volver a establecer esa precisión a la hora del receptor es fundamental. Ahí se pueden utilizar una gran cantidad de estímulos, como por ejemplo los estímulos de presión. Las algometrías de presión, que es medir cuánta presión necesita una persona para responder con dolor, es un entrenamiento a nivel discriminativo táctil, pero con un tipo de estímulo de alto umbral, es decir, que realmente el estímulo es lo suficientemente importante para que sea relevante para nuestro sistema nervioso. Bien, vamos a hablar un poquito a nivel de receptor, vámonos un poquito más hacia arriba en el sistema nervioso. ¿Hacia la médula? A la médula, por ejemplo. Vale, aquí sí que es verdad que ha cambiado bastante la cosa respecto a hace unos años, porque hasta no hace demasiado entendíamos la médula como un canal de paso donde las diferentes informaciones que subían o que bajaban, ¿no?, como puede ser una respuesta motora, sí o sí tenían que pasar por la médula. Sin embargo, a día de hoy ya entendemos que esa información no solo va a subir y a bajar, sino que en la médula va a modularse. Esa información se puede cambiar, se puede facilitar la subida, se puede, en cierta manera, dificultar la subida, que es lo que conocemos como la inhibición, pero de la misma manera con la información que baja, con la respuesta a nivel muscular. También se puede facilitar la bajada de información o se puede dificultar. Con lo cual la médula ha ganado una gran importancia, puesto que tiene esa capacidad un poco de poder modular toda la información que va a subir y va a bajar. ¿Qué ocurre cuando hacemos este entrenamiento discriminativo táctil o esta discriminación táctil? Al final lo que estamos haciendo es, en cierta manera, regular esa capacidad que tiene nuestra médula de poder filtrar toda la información que está llegando y que quiere subir hacia nuestro sistema nervioso central. Fijaros que todas las adaptaciones que se producen a nivel del receptor
de forma paralela también se está produciendo sobre la médula y de la misma manera sobre nuestro sistema nervioso central. Realmente cada vez que nosotros producimos un cambio en una parte de esta cadena, el resto de factores también se están viendo influenciados y también están aprendiendo. Con lo cual nuestra médula, cuando nosotros hacemos este trabajo discriminativo, también va a empezar adaptándose principalmente a través de dos vías: la facilitación o la inhibición. Y ya dependiendo un poco de cómo trabajes, se puede promover más una o promover más otra. Genial. Y por último ya, pues lo que nos queda, arriba del todo, en el cerebro, ¿qué pasa? Bueno, aquí sí que es verdad que quizás donde más se ha estudiado qué ocurre con el sistema nervioso central y la discriminación táctil. Principalmente, cuando nosotros hacemos un trabajo de discriminación táctil, va a haber una gran respuesta a nivel de actividad, principalmente de la corteza somatosensorial, que bueno, al final tampoco nos sorprende tanto, ¿no? Porque el estímulo está siendo sensitivo, el aprendizaje que nosotros estamos pidiendo principalmente es sensitivo, pero después también hay áreas motoras, como por ejemplo la área motora suplementaria, que muestran actividad. Y aquí sí que es verdad que hay algunos estudios bastante interesantes que se han hecho con personas que han perdido la vista y que se les enseña a leer en braille, porque el braille, estos puntitos que nosotros vemos muchas veces en los ascensores, ¿no?, que lo ponen al lado de los números, en personas que han perdido la vista, cuando ellos tienen que discriminar qué número es el que están tocando, también produce o muestra, al menos en los estudios, una actividad de las áreas que son visuales. Y estos hallazgos son bastante curiosos porque un estímulo que en cierta manera no debería de asociar una actividad a nivel visual, puesto que el estímulo es meramente sensitivo a nivel de la yema de los dedos, por el aprendizaje que se ha hecho de los números, que todos lo hemos aprendido a nivel visual, ¿no?, a nivel de los objetos o de los signos numéricos, produce esta actividad. Con lo cual vemos que, por supuesto, un trabajo discriminativo táctil va a llevar asociado una actividad a nivel somatosensorial, pero que dependiendo del tipo de estímulo, muy probablemente haya otras áreas que se van involucradas. Con lo cual, si nuestro objetivo es mejorar la respuesta motora, intentar asociar este trabajo discriminativo con algún aspecto relacionado con el movimiento nos pueda ayudar a activar este tipo de áreas. Genial, Dani. Justo antes también habla una cosa muy interesante, creo que ha pasado un poquillo por alto. Has dicho que la discriminación táctil podemos usar también la algometría y estímulos de alto umbral, ¿no? ¿Puede ser interesante estimular otros receptores como los nociceptores en casos, como estamos hablando, de lesión aguda o procesos inflamatorios? Totalmente. Un poco, bueno, cuando se intenta facilitar el acceso de todos los profesionales a la última investigación, creo que muchas veces por intentar hacer las cosas más fáciles, muchas veces caemos en el error de denominarlas de un modo equívoco o al menos darle connotaciones que no tienen por qué tenerlas. Y con la nocicepción ha ocurrido esto. La nocicepción, debido a ciertas teorías sobre el dolor, tuvo una gran importancia, una gran relevancia, pero también de forma paralela se ha tenido como una connotación negativa hacia la misma. Sin embargo, la nocicepción es realmente necesaria, lo mismo que la propiocepción, lo mismo que cualquier tipo de información a nivel sensitivo. Por ello, estimular de forma específica a través de estímulos de alto umbral, que eso es lo que realmente nos quiere decir la nocicepción, puede ser igual de interesante que, por ejemplo, estimular a nivel térmico. Al final, cuanta más información precisa, por supuesto, tenga nuestro sistema nervioso, mejor va a poder recolectar toda esa información y dar una respuesta eficiente a través del movimiento o otras respuestas que también tienen en su haber.
Qué interesante, porque esto ya nos abre un poquito más la herramienta que al principio comenzaba con un boli y 2 canutillos para hacer diferencias. Se nos abre muchísimo más, ¿eh? Algo, por ejemplo, que estamos todos acostumbrados a ver, como por ejemplo los foam rollers, ¿no? Los rulos de goma espuma, o las pelotas estas que son un poquito más duras, que la gente suele utilizarse para dar masajes. En cierta manera, si nosotros fuésemos capaces de pedir que discriminasen entre diferentes densidades, diferentes regularidades de la superficie, podría ser un entrenamiento discriminativo táctil, pero con un componente, debido a la intensidad, ¿no?, del estímulo, más hacia la información nociceptiva en este caso. Genial, Dani. Muy, muy interesante. Bien, ¿en qué momento puede ser útil o más útil esta herramienta? Bueno, momento de la lesión. En primeras fases, es decir, cuando es recién realizada o la lesión, es muy interesante. Ya os digo, sobre todo por esa regulación un poco de los umbrales de activación de los receptores durante el proceso inflamatorio, pero sobre todo yo creo que una de las partes más importantes, que muchas veces no se le da la importancia que creo que tiene, es durante la inmovilización, ¿vale? Cuando se produce una inmovilización y se deja de mover una zona, se deja de obtener información de esa zona, con lo cual si debido a que la lesión ha sido muy importante y realmente se debe de proteger ese área y limitar la actividad física, el ejercicio o el movimiento, que otro tema o otro debate sería si realmente es así. Lo dejamos para ¿vale? otro podcast. Lo dejamos para otro podcast. El poder dar información a través de este tipo de herramientas, como la discriminación táctil, puede ser vital para que cuando esas estructuras estén en disposición de empezar a asumir carga, realmente nuestro sistema nervioso tenga la información suficiente como para poder dar una respuesta eficiente. A todos nos ha pasado de tener durante un tiempo, después de una fractura, por ejemplo, una determinada zona inmovilizada, como por ejemplo la mano, y que cuando te quiten el yeso, intentas moverla, pero es que tu mano no te hace ni caso. O sea, quieres mover los dedos, quieres extenderlos, flexionarlos, pero no hay respuesta. Algo parecido te pasó a ti, ¿no? Sí. O sea, bueno, yo es que estuve bastante más tiempo, entonces después de una fractura de rótula estuve un montonazo de tiempo, varios meses inmovilizado, y por supuesto la pérdida de masa muscular que había tenido era brutal, pero es que yo sentía como que mi pierna no quería hacerme caso, porque yo daba como la orden de, oye, quiero extenderla, pero no había ningún tipo de actividad. Y bueno, al final, cuando en nuestro cuerpo, si hay alguna máxima, es que lo que no se evalúa, se devalúa. Cuando dejamos de utilizarlo, se van a empezar a dar cambios. Y uno de ellos es que la información que antes era relevante y que se utilizaba para intentar que el movimiento fuese lo más preciso, cuando deja de llegar, se le deja de dar relevancia. Y es normal que después el movimiento o no se dé de forma precisa, o directamente no se dé. Exactamente. Pues entonces esto nos abre que cuando ponemos una escayola no solo estamos inmovilizando la zona a nivel de actividad muscular, sino que a nivel de actividad sensorial también va a tener un efecto muy, muy importante. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Yo en el curso y en la formación sobre trabajo específico en personas inmovilizadas, una comparación que hago, un poco así, es bastante dura, pero creo que se ve bastante bien, es comparar a las personas que están inmovilizadas durante mucho tiempo con personas que han sufrido una amputación. O sea, cuando tú sufres una amputación, aparte de todo el daño que se han producido en los tejidos, la parte que ya deja de mandar información. Se produce una desaferenciación de ese área, y los estudios cada vez confirman con mayor importancia que muy probablemente uno de los factores que está detrás del dolor del miembro fantasma es esa desaferenciación. Y curiosamente hemos hablado de que cuando se deja de mandar información, nuestro sistema responde, como por ejemplo dando más importancia a la información de la vista. Con este tipo de pacientes se utiliza la terapia espejo, en la cual la única vía de tomar información, en este caso a través del ojo,
porque lo que estamos viendo con la terapia espejo es el reflejo de la pierna contralateral y ayuda muchísimo, por un lado, a disminuir el dolor del miembro fantasma, pero incluso en los libros de Ramachandran y también en algunos estudios se habla de que las personas que sufren de dolor de miembro fantasma, cuando se ponen a utilizar la terapia espejo, son capaces de sentir el movimiento de ese miembro. Y sabemos que no está, o sea, que no está mandando información, pero simplemente como nuestro sistema nervioso da mayor importancia a la información visual, el hecho de verlo moverse es suficiente como para crear esa experiencia de movimiento. Así que tenemos que tener en cuenta también, con esto que nos cuentas, Dani, que la información sensorial no se encuentra aislada del resto de sistemas, como nada prácticamente en nuestro cuerpo, ni como la información visual, ni auditiva. A mí una forma que me gusta un poco de verla es imaginar toda la información que tiene nuestro sistema nervioso como si fuese un mar, ¿vale? Y las diferentes vías como ríos. Tú durante un cierto tiempo puedes diferenciar el agua que está en el río que está en el mar, pero una vez llega, el agua es agua, la información es información, toda se mezcla, toda se filtra y al final es siempre la misma, al fin y al cabo. Se utiliza para el movimiento, se utiliza para el dolor, para el miedo, para todas las respuestas que tenemos para relacionarnos con nuestro entorno, que al fin y al cabo es un poco el objetivo, la supervivencia. Exacto. Muy bien, Dani. Pues yo creo que ha quedado una entrevista fantástica, con muchísima información. Lo dejamos aquí en poquito tiempo. Y bueno, si quieres despedirte y decirle a la gente pues dónde te pueden encontrar, dónde pueden formarse contigo, porque creo que es bastante interesante. Bueno, ya si estáis escuchando a Fede vais a aprender, vamos, mucho más que conmigo, así que yo le diría que el primer paso para formarse es que se queden aquí escuchándote. Y nada, si les apetece, me pueden encontrar tanto en redes sociales como HMove Physio, ¿vale? HMOVE_Physio, mi página web de Healthy Move y por supuesto como tu compañero en Enforma con los cursos pues, de readaptación, de entrenamiento oclusivo, de inmovilización. Prácticamente me pueden encontrar en todos lados. Genial, Dani, muy bien. Pues bueno, como de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este ratito conmigo y con el resto. Y bueno, chicos, a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Adiós.